un poquito simple regulación del ciclo celular. Parece que me equivoqué. Ah, no, no me equivoqué. Ya. Bueno, nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, ciclo celular. Ya habíamos... esa fecha está mala. Ahí debería ser 9 del 9. Bueno, después lo arreglaré. Habíamos visto entonces que el ciclo celular contaba de dos partes, que era la interfase, ¿ya? Y la fase M, donde se producía la división propiamente tal, ¿ya? Ahora, el ciclo tiene que ser regulado. Veamos acá, explicar la importancia de la regulación del ciclo celular para la obtención de células, ¿ya? Bueno, aquí veamos por qué es importante, ¿no es cierto?, que el ciclo celular sea, ¿no es cierto?, regulado. Nosotros hemos visto que las células cumplen con un ciclo celular, ¿no es cierto?, para que se formen nuevas células, ¿ya? Y de una u otra manera debe haber un control, ¿no es cierto?, de esta formación de nuevas células, ¿ya? Ahora, de esa manera, ¿no es cierto?, se va a asegurar, por sobre todo, lo que es la fidelidad e integridad de la replicación del ADN, ¿no es cierto?, específicamente de los organismos que son pluricelulares, ¿ya? Ahora, para que se pueda lograr, ¿no es cierto?, esta regulación, hay lo que se llama puntos de control, ¿ya?, o checkpoint, así. Hay puntos de control en el ciclo. Ahora, son varios los puntos de control, pero nosotros vamos a estudiar los que más se mencionan en general, ¿ya? Bueno, ahora, en el caso de estas células que cumplen con el ciclo, obviamente, ¿ya?, ellas utilizan esta información tanto de su estado interno como de, ¿no es cierto?, del ambiente exterior que a ellas las rodea, ¿ya?, para llevarlas a determinar si ellas van a continuar con el ciclo o no, ¿ya?, porque requiere de condiciones que sean favorables para la división finalmente. Ya, veamos estos famosos puntos de control, ¿no es cierto? Un punto de control, ¿no es cierto?, es una etapa que se produce en el ciclo celular, ¿ya?, en el cual la célula va de alguna manera a examinar, ¿no es cierto?, las señales que se le presentan para poder decidir si va a seguir o no adelante con la división celular, ¿ya? Ahora, estos puntos de control que nosotros vamos a mencionar son básicamente o principalmente tres. El punto de control G1, que se produce, como dice ahí, en la transición entre que termina G1 y comienza S. Después está el punto de control G2, ¿no es cierto?, que está en la transición entre G2 y M. Y el punto de control del uso, que también corresponde, ¿no es cierto?, en la transición de metafase, del paso de metafase a anafase. Ahora, hay en algunos textos que también aparece en la fase S un punto de control, pero aquí está considerada dentro de, ¿no es cierto?, el G1, ¿ya? Veamos acá. Comencemos, ¿no es cierto?, con estos puntos de control. Y ahí hay una imagen, ¿no es cierto?, que se muestra lo que acabamos de decir. No lo vamos a ver porque está como, en cierta forma, considerado acá, ¿ya? Pero ahí estarían los puntos de control que nosotros vamos a ver en este minuto, ¿ya? Ahí están, como decía, los checkpoints, los controles moleculares, ¿no es cierto?,
son estos conjuntos de moléculas que permiten que el ciclo pueda seguir adelante o no. Hay una serie de moléculas, nosotros solo las vamos a mencionar, ¿ya? Las más importantes, ¿ya? Ahora, estas moléculas de alguna manera van a influir para que, ¿no es cierto?, el ciclo pueda seguir adelante o se detenga, ¿ya? Veamos acá, partamos con el punto de control G1, ¿ya? Bueno, aquí este es como el punto principal para la célula, ¿ya? Aquí la célula va a elegir si se divide o no, ¿ya? La célula va a ver, ¿no es cierto?, si tiene todos los elementos que necesita para poder, ¿no es cierto?, continuar con la división. Ahora, en G1 debemos recordar cuáles eran los eventos que ocurrían en G1. ¿Alguien me puede decir cuáles eran esos eventos? ¿Los más importantes? ¿La célula se agranda? Ya, o sea, suena como la célula se agranda. La célula crece, ¿no es cierto? Hablemos de que crece. ¿Ya? ¿Qué más pasaba? Y para crecer, ¿qué necesita para crecer? Había mucha síntesis de proteínas. Sí, ¿no es cierto? Ya había síntesis proteica. Por lo tanto, bueno, se necesitaba, ¿no es cierto?, para las membranas, que constituyen a los organelos, síntesis de otras moléculas también. ¿Ya? Veamos entonces. En el punto de control G1, la célula entonces va a comprobar si las condiciones internas y externas, ¿no es cierto?, son las que requiere para la división, ¿ya? Por ejemplo, que tenga, como decía la compañera, un tamaño suficiente como poder dividirse, tiene que alcanzar un cierto crecimiento, que estén los nutrientes, ¿no es cierto?, también disponibles, porque hay gasto energético, ¿ya? Que se estén recibiendo las señales suficientes, ¿no es cierto?, de las vecinas, porque recuerden, o no sé si recuerden en realidad, en el caso de las células, la división de alguna manera se inhibe también por contacto, ¿ya? Las células no crecen así indefinidamente, ni se dividen tampoco, porque hay un límite en cuanto al espacio que ellas ocupan, ¿ya? Por eso también es importante que ellas reciban señales moleculares de otras células. La integridad también del ADN, ¿no es cierto?, el hecho de ver si el ADN está dañado o no. Si está dañado y no hay posibilidad de reparación, se para el ciclo, sencillamente. ¿Ya? Bueno, eso más o menos lo que pasaría en G1. Después, el punto de control G2, ya, si pasó al G1, ¿no es cierto?, pasaría, ¿no es cierto?, aquí al G2 y se revisa, ¿no es cierto?, la integridad del ADN, se revisa que el ADN no esté dañado, ¿no es cierto?, si la replicación se completó, porque les recuerdo que G2 ocurre después de la síntesis del ADN, o sea, después de la replicación del ADN, ¿ya? Ahora, si se llegan a detectar errores o daños, ¿no es cierto?, la idea es que la célula ahí se detenga para producir las reparaciones o sencillamente, en el caso que se pudiese, ¿no es cierto?, hacer, continuar y completar la replicación, ¿ya? Eso sería más o menos en G2. Después estaría el punto de control M, o sea, ya pasó G1, pasó M, ¿no es cierto?, pasó G2 y la célula comenzó con la división, ¿ya? También hay un punto de control entre la metafase y la anafase. ¿Alguien me puede recordar qué es lo que pasaba en la metafase y la anafase? A ver.
En la metafase desaparecía la carioteca y como que el uso mitótico estaba desarrollado. Ya, o sea, bueno, la Y verdad en es la que anafase se empezaban como a alinear. ¿Los anafases se dan a los polos opuestos o no? Ah, sí, 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 sí. En la es metafase se al alineaban. revés, al revés. En metafase se van a alinear. En metafase La ya, al fase inicio de la produce como metafase el ya tirón de los cromosomas. tiene que haber desaparecido la membrana celular. La metafase, perdón, la membrana nuclear ya tendría que haber desaparecido. Y ¿No en es la cierto? anafase se dirigen hacia los polos. Hacia los polos, ahí se dividen y se dirigen hacia los polos. Por lo tanto, el punto de control ocurre entre la metafase y la anafase, ¿ya? Ahora, aquí se va a asegurar, ¿no es cierto?, o se va a revisar que las cromátidas estén unidas a los microtúbulos. Recuerden ustedes que los microtúbulos van a ayudar para que se separen las cromátidas y para dirigirlas hacia los polos opuestos. Porque la idea de ubicarse, ¿no es cierto?, en el ecuador de la célula es que haya una distribución equitativa. Por eso también hay un punto de control, ¿no es cierto?, asegurándose que la distribución, ¿no es cierto?, vaya a ser en partes iguales, ¿ya? Bueno, y aquí, como dice, al parecer las células buscarían, ¿no es cierto?, los cromosomas que pudiesen quedar como atrasaditos. Pero la cosa es que primero se tiene que asegurar de que todos los cromosomas estén unidos de alguna manera, ¿no es cierto?, al uso, a las fibras del uso, ¿ya? Ahora, existen moléculas que van a participar, ¿no es cierto?, en esta regulación. Son varias las moléculas. Ahora, las principales moléculas son las llamadas ciclinas, ¿ya?, las llamadas CDK y otro complejo enzimático que es el APCC, ¿ya? Esas serían como las principales moléculas, ¿ya?, que estarían participando en estos puntos de control para que pueda continuar o no la división celular. Ahora, aquí hay una imagen que muestra, por ejemplo, en el caso de la ciclina, ¿ya?, la participación de esta molécula en distintas etapas del ciclo. ¿Ya? La concentración que se ve ahí, ¿ya?, cómo participa, ¿no es cierto?, en G1, cómo varían las concentraciones en general. Bueno, pero insisto, son varias las moléculas que van a participar. Esta es una de ellas. Bueno, cuando el ciclo celular de alguna manera pierde su regulación, ¿ya?, ¿no es cierto?, se puede producir lo que nosotros conocemos como cáncer, ¿ya? Como sabemos, ¿no es cierto?, es una enfermedad principalmente que se produce una división celular descontrolada o sin control, ¿ya? Ahora, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que hay trastornos en de alguna manera estas moléculas que regulan el ciclo se van a ver, ¿no es cierto?, afectadas, por lo tanto, no va a haber un control finalmente, ¿no es cierto?, del ciclo celular, ¿ya? Ahora, en términos generales, ¿no es cierto?, hay moléculas que actúan como inhibidores del ciclo, ¿ya? Ahora, ellos van a impedir que el ciclo siga avanzando si es que las condiciones, ¿no es cierto?, no son las apropiadas, ¿ya? Ahora, si se llega a reducir, ¿no es cierto?, la actividad de estos inhibidores, sencillamente, estén o no estén las condiciones, el ciclo celular va a continuar. No se va a detener en ningún punto, ¿ya? Ahora, también, ¿no es cierto?, existen reguladores que son positivos,
o sea, que promueve, ¿no es cierto?, que el ciclo celular se produzca. ¿Ya? Estos también pueden conducir al cáncer si es que de alguna manera están como quien dice, sobreestimulados para que ellos se produzcan. Entonces, si hay más de esos reguladores positivos, ¿no es cierto?, ¿ya? También de alguna manera ellos van a influir en que se pueda producir, ¿no es cierto?, estén más activos y se pueda producir el cáncer. ¿Ya? Bueno, ahora, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, estos cambios que se producen, ¿no es cierto?, en la actividad de estas moléculas tienen que ver con mutaciones que se han producido en los genes que codifican para estas proteínas reguladoras. ¿Ya? Eso ya se ha estudiado, ¿no es cierto? Por eso, en la mayoría de los casos, entonces, hay mutación en estos genes que tienen la información para que se formen estas proteínas que van a participar en la regulación del ciclo. Por lo tanto, estas proteínas reguladoras, cuando hay cáncer, tendrían, ¿no es cierto?, algún problema en su estructura, por lo tanto, ellas no funcionarían correctamente. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿usted sabe qué se usan en la quimioterapia? A ver, ¿cómo que se usa en la quimioterapia? ¿Qué químico usan para la Ah, quimioterapia? no lo sé. Me declaro ignorante. Absolutamente. ¿Ya? Ahora, en el caso de la quimioterapia, no sé cuáles son las sustancias, pero lamentablemente son sustancias además que no son muy, ¿cómo decirlo?, muy específicas. Por lo tanto, atacan también otras células. Entonces serían como invasivos. ¿Qué cosa? ¿Las sustancias químicas? Sí, Es como al cuando uno toma organismo. antibióticos, pues como cuando uno toma antibióticos de repente matáis a las células buenas y a las células malas, pues. Entonces ahora, bueno, no está como muy bueno el ejemplo, pero en algunos casos sí se produce de hecho muerte de otras células también, pues también se ven dañadas, pues. No puede ser como tan específico. No puede ser tanto, ¿ya? Bueno, veamos acá. Ahora, en el caso de las células cancerosas, la verdad es que ellas tienen varias características que son distintas a las células normales. Estructuralmente hablando también. ¿Ya? Ahora, una de las características, como dice ahí, es su inmortalidad replicativa. Ellas se dividen, se pueden dividir muchas, pero muchas veces. Ahora, las células normales que se dividen, existe el límite de división, ¿ya? Dentro de, entre comillas, células normales que existen en nuestro organismo. Ustedes tienen que haber oído hablar de las células madre, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar de las células madre? Sí. Ya. Una de las características de las células madre es que ellas, mientras no se diferencien, ellas se pueden dividir casi infinitamente. Incluso en vitro, fuera del organismo, pueden hacer que se dividan. No tienen límite de división. Ya, esas son las células madre. Estamos hablando de células. Las células madres son células indiferenciadas. De las células madre se pasan a formar otras células del organismo. Se transforman, se diferencian y se forman otras células del organismo. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando yo? Las células normales, hay algunas células que, o sea, las células que se dividen y que son normales, tienen un límite en cuanto a su división, a las veces que se van a dividir. ¿Ya? Y hay otras células que no se dividen. Jamás en su vida se van a dividir. Y hay otras que se dividen solo cuando se necesita urgentemente que se dividan. ¿Ya? Ahora, en el caso de las células cancerígenas, ellas se pueden dividir sin control. ¿Ya?
para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ya? La verdad es que ellos tienen una enzima, ¿no es cierto? Expresan una enzima llamada, ¿no es cierto?, como dice, telomerasa. Ahora, nosotros mencionamos a los telómeros. ¿Se recuerdan los telómeros? Sí, Ya, ¿qué eran los telómeros? eran las partes como de abajo del cromosoma. Partes de abajo. ¿Cómo partes de abajo? Extremos. Extremos, no partes de abajo. ¿Ya? Los extremos. ¿Ya? Ahora, en los extremos del cromosoma existen los telómeros. Ahora, en cada división los telómeros se van acortando. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener un límite de división la célula. ¿Ya? Pero, en este caso, en las células estas, las células cancerígenas, ¿no es cierto? Ellas pueden expresar una enzima, que es la telomerasa, que de alguna manera invierte ese desgaste en los telómeros. Por lo tanto, no hay límite de división. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, también son, ¿no es cierto?, distintas en otros aspectos. Bueno, eso también hace que ellas puedan crecer, dividirse y formar tumores. Entonces, como que se acumulan, ¿no es cierto? Y lo otro que hacen, que es muy malo, es el hecho de poder migrar, que es lo que se llama, que es la metástasis. Y ellas pueden migrar, se pueden ir a otros lugares. Y en otros lugares, ¿no es cierto?, van a generar cáncer. ¿Ya? Ahora, para que ellas puedan migrar, ellas también han cambiado su estructura porque se tienen que movilizar. Cambian su estructura interna, su citoesqueleto, porque ellas se tienen que movilizar. Tienen que pasar por sobre las otras células para movilizarse y poder migrar. Y para que se produzca esta metástasis. Lo otro, ¿no es cierto?, ellas tienen la capacidad de poder hacer que se formen, ¿no es cierto?, nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué necesitará que se formen nuevos vasos sanguíneos? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué habiendo cáncer se necesitará que haya nuevos vasos sanguíneos? Para que las células puedan recibir nutrientes. Exactamente. Nosotros recibimos los nutrientes de la sangre, pues todas nuestras células. Entonces, en este caso, imagínense, es como casi como planificar la cosa. En este caso, son células que se están dividiendo descontroladamente, que se pueden ir a otros lugares y que pueden inducir, ¿no es cierto?, que se formen vasos sanguíneos para su nutrición. ¿Ya? Y el otro aspecto, que también es negativo, es el hecho de que en ellas casi no existe lo que se llama la apoptosis. ¿Ya? No existe esa muerte celular programada en las células cancerígenas, como en las células normales. Por ejemplo, si en las células normales las condiciones no son las propicias, o si hay muchas, ellas generan una muerte programada. Eso es la apoptosis. ¿Ya? ¿Profe? Pero en el caso de las células cancerígenas no ocurre eso. ¿Ya? ¿Profe? Dígame, parece que alguien iba a preguntar algo. Yo. ¿Sabes si un tumor es benigno o maligno? ¿Cómo? ¿Cómo se puede saber si un tumor es benigno o maligno? A ver, al parecer, en el caso de los tumores, cuando son benignos, están como encapsulados y no hay como posibilidad de que haya metástasis. Hay un crecimiento normal, pero no tiene como la posibilidad de irse para otras regiones y generar cáncer en otros órganos, en otros sistemas. Pero en el caso de los tumores malignos, sí, pues pueden hacer eso sus células. Eso sería dicho en forma así muy simple y así muy general, ¿ya?
Pero igual las características también celulares de los tumores también tienen que ser distintas, pues estructurales, morfológicas, son distintos también. ¿Mm? Ahora, nosotros tenemos la posibilidad, o sea, no es que tengamos la posibilidad, formamos tumores que son benignos, por ejemplo, en las mujeres es común formar estos famosos miomas uterinos, que son tumores benignos. En general, son muy pocas las veces que ellos puedan convertirse en algo maligno. ¿Ya? Son en general tumores benignos, que crecen dentro o fuera del útero. Muchas veces hace que uno se lo saque nomás el útero. ¿Sí? Aparte que si ya tiene ciertos años, tiene hijos, ya el útero, ¿para qué lo quiere? Si el útero es para puro tener hijos. Y para tener la menstruación nomás. Nada más. Ya. Bueno. Y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que muestra división celular normal. ¿Ya? Entonces muestra ahí que hay una célula, por ejemplo esta, donde hay un daño celular sin reparación, entonces, ¿qué se provoca? Apoptosis. En cambio, aquí estas otras amigas, ¿no es cierto?, se dividen, están aumentando, aquí no corre eso eso de que el contacto las limite, porque en las poblaciones celulares el contacto limita la división y el crecimiento. Ya, aquí en esta célula no se da. Bueno, y aquí algo similar. Esto aumenta rápidamente, ¿no es cierto? Aumenta la cantidad de células. ¿Ya? Bueno, estos, como dice ahí, estos cánceres van a aparecer, ¿no es cierto?, cuando las células adquieren una serie de mutaciones en su ADN. Bueno, nosotros sabemos que existen distintos factores que pueden llevar a que nuestras células, ¿no es cierto?, nuestro ADN mute y pueda causar un cáncer, ¿no es cierto? ¿Qué factores pueden provocar y hacer que se pueda producir cánceres? A ver, La radiación. menciónenme. ¿Cómo? La radiación. Ya, las radiaciones, sí. Por ejemplo, los rayos UV, ¿qué más? ¿Qué más? La herencia. Ya, factores sí, pueden haber alguna como predisposición, como predisposición que también a veces se hereda a poder desarrollar cánceres. ¿Qué más? Por ejemplo, pero hablemos de factores químicos, físicos, biológicos. Ya, la radiación, ¿qué tipo de factor sería? A ver, ¿qué tipo de factor serían las radiaciones? ¿Qué tipo ¿Químico? físico? Las radiaciones son factores físicos. Ah, ¿Cuáles serían factores químicos que nos podían llevar a que nuestras células pudiesen mutar y desarrollar un cáncer? ¿Qué sustancias químicas nos pueden producir cáncer? ¿No saben de ninguna? A ver, piensen. no sé. Lo único que sé es que hay una ¿Cómo bacteria que puede no? A producir ver, cáncer. por favor. ¿El arsénico? ¿Profe? No, yo el arsénico nos mata, no me alcanza a dar ninguna cosa y me muero al tiro si con el arsénico, po. A ver, ¿Algún medicamento muy fuerte nos puede causar cáncer? algún medicamento muy fuerte. Podría ser, pero no sé. No sé. Yo creo que antes de que nos cause cáncer un medicamento así, no sé, pues que por eso es que es tan relativo. Yo creo que nos enfermamos antes de que eso nos pueda llegar a dar cáncer. No sé, pues si consumimos algunos medicamentos así tan habitualmente, sin control, sin prescripción médica, sin control médico. No creo que nos pueda llegar a dar cáncer a menos que, o sea, nos enfermamos. No sé si me entienden, o que me enfermo de la guata, o que me afecta los riñones, Profe, ¿la etc. nicotina sería un factor químico? ¿Cuál? ¿La nicotina? Qué bueno, sí. Todas estas sustancias químicas, ¿no es cierto?, que puedan
el plomo, estos que quedan, ¿no es cierto?, en el aire, muchas sustancias químicas con unos pesticidas que pueden ser, ¿no es cierto?, cancerígenos, pero la nicotina, pues, oigan, los fumadores, las fumadoras, ¿ya? Y biológicos, ¿qué agentes nos pueden causar, que sean biológicos, nos pueden llevar Hay una a... bacteria que puede producir cáncer. Ya, pero ¿cuál con nombres más o menos en general? A ver. ¿Qué agente nos puede provocar, nos puede llevar a desarrollar un cáncer? ¿Mm? Los virus también, el papiloma humano. Virus del papiloma humano. Bien, Rodrigo, súper bien, Rodrigo. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Importancia, me comí una sílaba y que presenta la regulación del ciclo celular, principales puntos de control del ciclo, moléculas que participan en la regulación del ciclo celular y las células con cáncer. ¿Ya? ¿Por qué se debe regular el ciclo celular? Aquí está, ¿no es cierto? Después, ¿cuál es el punto de control principal del ciclo celular? A ver, ¿cuál será ese? ¿Qué es la metástasis? ¿Qué ocurre con la regulación del ciclo celular en el cáncer? Ya, a ver, ¿quién quiere responder alguna de esas? Vamos a ser desordenados. ¿Por cuál quieren empezar? Ya, pues si no son tampoco los que hay. Hay 20. Ya, pues niños, a ver. Por dedocracia entonces. Ya, la Carla Pérez. Ya, Carla, ¿cuál quiero responder? Lo de la metástasis, Ya, ¿qué es la metástasis? cuando las células cancerígenas se van a otros lugares del cuerpo. Ya, cuando migran hacia otros lugares del cuerpo. Ya, correcto. Ya. ¿Quién más? Su amiga, la otra acá. Ya, ¿cuál quiere responder de las tres que le quedan? A ver, ya pues. A ver, ¿algún otro compañero entonces? Se debe regular el ciclo celular, ya que si este no se regula, puede producir cáncer. Ya, puede ser una de esas. Puede generarse cáncer, por ejemplo. Por ejemplo. Ya. ¿Qué ocurre con bueno, ya está respondido un poco. ¿Qué ocurre con la regulación del ciclo celular en el cáncer? Se pierde la regulación, ¿no es cierto? Hay un descontrol total en el ciclo celular. Entonces, las células van a dividirse constantemente, ¿no es cierto? Van a pasar interfase, división, en eso se van a llevar todo el rato, ¿ya? ¿Y cuál será el punto de control principal del ciclo? G1. El punto G1. Sí, el G1S. Ahí en ese punto de transición, ahí, el G1, ese sería el principal. Ya, niños. Bueno, en general ustedes siempre, aparte que me saludan casi todos, o sea, no, me saludan más, no es que todos, hay unos que nunca saludan. Participan bastante, yo se los agradezco. Ya, ahí está la tarea. La tarea es desarrollar guía de repaso que se subirá a WebClass como preparación de prueba del día 23 del 9, bla, bla, bla. La guía se revisa en clase, lo que les dije delante. ¿Estaríamos listos entonces? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, Pregunta. por cierto, ¿cómo es la Díganme. metástasis en las células vegetales? ¿Cómo? ¿Cómo es la metástasis en las células vegetales?
De la misma forma que serán las células animales. Ah, tú dices por la... No, no sé, ahí me estoy carrileando. Porque por el hecho de tener pared, no veo que ellas puedan migrar. Por las características que ellas tienen. Así que no sé cómo en el caso de las células vegetales no tengo idea cómo es la cuestión. Sí, a lo mejor metástasis no hay, sino que forman ese cáncer en los lugares nomás. Está buena la pregunta, me gustó. Vamos a averiguar, ¿eh? Vamos a preguntar. Gracias, Rodrigo. Otra pregunta, a ver si la puedo responder. ¿No? ¿Estamos listos entonces? Ya, Débora, gracias. Que estén bien, chiquillos. Ah, profe. Cuídense mucho. Chao, chao.